y contarles que este conversatorio partió de una propuesta en la especialidad de género y feminismo. Nos va a hablar Nelly Cubillos, género, sexualidad y feminismo, y Lili Herrera, fracaso de la masculinidad, travesti en formación, activista política, travesti valpo no binaria. Bueno, para comenzar, dará inicio la profe Nelly a toda la temática para luego continuar Lili con su experiencia y lo que ella tiene que decir. Y luego de eso damos paso al conversatorio donde los invitamos a participar, a que no sean tímidos, sean capaces de decir, expresar sus dudas. Y acá todos venimos a aprender en comunidad, así que eso. Profesora. Bueno, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, esto parte de una inquietud del grupo de especialidad de género y feminismo, y queríamos poner un poco en debate y en conocimiento también temáticas que en definitiva nos atraviesan la vida cotidiana, pero que no hemos aprendido a mirarlas, a considerarlas, a respetarlas, y que no es una excepción ni un tema valórico, sino que es una transversalización que el patriarcado ha impuesto y que nos genera una serie de violencias que cotidianamente estamos viviendo también. Entonces, cuando estamos pensando en género y feminismos, estamos pensando en varios elementos que a lo mejor no para todos y todas las que están hoy día en este espacio les parece muy familiar. Quizás la palabra género o las palabras feminismos podemos tener la escucha permanente en algún medio de comunicación, en la vida cotidiana, en la calle, en la casa, en cualquier parte. Pero, ¿qué es género? ¿Y para qué nos sirve esto? ¿Y qué son los feminismos? Hace poco unos chicos me decían es que feminismo muchas veces lo entienden como si fuese el equivalente al machismo. O género es todo aquello que está relacionado con las mujeres. Eso es lo que pareciera ser que la opinión pública y el establecimiento del desconocimiento ha establecido. Exactamente eso no es, primero. Entonces, en este marco, género, las teorías de género han comenzado a situarse hace poco dentro del espectro nacional e internacional. Tenemos que considerar que la historia, si bien es cierto, es larga, pero cuando se empezaron a establecer los estudios de la mujer, primero en los años 60 recién fueron, por lo tanto no estamos hablando de centurias, sino que estamos hablando de 50 años, un poco más, donde se empezaron a conversar y analizar, reflexionar lo que se constituía con una discriminación de base que nuestra sociedad estaba teniendo. Y esa discriminación de base hacía que nuestra historia, nuestra memoria, cursara solo por el mundo masculino sin darnos cuenta. Es decir, las historias universales eran del hombre, ¿no? Muchos libros incluso están con ese título. O se empezó a llamar la atención también que todas los filósofos, eran los filósofos, los historiadores, los químicos, los músicos. ¿Y qué pasaba con todo el resto de la población que no solo son mujeres? Esa historia todavía se está escribiendo. Hemos descubierto que sí, ya hubo muchos conocimientos de mujeres que fueron negados durante la historia. Y en ese marco entonces los estudios de género posteriormente se empezaron a establecer como una posibilidad
que daba cuenta no solamente de estudiar lo que nos estaba pasando a una parte de la población, como eran las mujeres, sino que a la relación que se establecía. Por eso se empezó a utilizar también el concepto de género, y quizás no vamos a ahondar nada de ahí, pero es como un barrido que estoy tratando de hacer para situarnos. Y dentro de eso entonces estamos considerando que los feminismos, y hablo en plural y lo marco porque son los, y hay muchos tipos de feminismos, y en ese marco hay de todo, de los más conservadores a los más radicales, y por lo tanto tenemos que reconsiderar cuando hablamos de feminismo. No podemos hablarlo en singular, y si lo hablamos en singular entonces le tenemos que poner apellido porque estamos hablando desde un lado. Y bueno, a lo mejor esto daría para otro seminario para que especificamos qué feminismos hay en Latinoamérica, qué ha pasado, y en todo este abanico de cosas también aparecen las diversidades sexuales. Y en esas diversidades sexuales entonces aparece también otro concepto que son las disidencias sexuales. Todo esto nos lleva a superar un poco y cuestionar profundamente el binarismo que nos ha mantenido esta sociedad heteropatriarcal, donde solo existe para esta sociedad lo masculino o lo femenino, y punto. O solamente existe la posibilidad de ser hombre o mujer, y punto. Invisibilizando, aún considerando la existencia, invisibilizando todo lo demás. Y en este marco entonces la negación hace poco posible la vida, y la vida digna que todo el ser humano necesita construir. La negación entonces impide la posibilidad de desarrollarse en toda su magnitud de un ser humano. Y en eso también estamos. ¿Qué nivel de discriminación interna también vamos teniendo los feminismos? Y qué nos invita las líneas que han abierto, por ejemplo, las teorías queer en el norte global, lo trans en el sur. Les leeré unos versitos que me parecieron interesantes. Dice: nadaré para siempre, moriré por la eternidad, aprenderé a respirar agua, me convertiré en el agua. Si no puedo cambiar mi situación, me cambiaré a mí misma. En este acto de mágica transformación me reconozco a mí misma nuevamente. Soy movimiento sin fundamento y sin límites. Soy una corriente furiosa, soy una con la oscuridad y lo mojado. Y estoy llena de ira. Aquí, con fin, está el caos que mantuve a raya. Aquí por fin está mi fortaleza. No soy el agua, soy la ola, y la ira es la fuerza que me mueve. La ira que me devuelve mi cuerpo como su propio medio fluido. La ira perfora un agujero en el agua alrededor del cual me fundo para permitir a la corriente pasar a través mío. La ira me constituye en mi forma primaria, arroja mi cabeza hacia atrás, empuja mis labios hacia atrás sobre mis dientes, abre mi garganta y me levanta para aullar, y ningún sonido diluye la pura cualidad de mi ira. No existe ningún sonido en este lugar sin lenguaje. Mi ira es un delirio silencioso. La ira se arroja hacia atrás, al fin, dentro de esta mundana realidad, en esta carne transfigurada que me alinea con este poder de mi ser. Al dar a luz mi ira me ha dado luz a mí. Gracias. Pero en algún momento...
Sí, bueno, hola, yo primero quiero agradecerle a la Gaby, yo no sé cómo le dicen acá, supongo que profesora o algo así, o no sé, le digo Gaby, y bueno, también a las compañeras, a los compañeros del curso, los candidatos de Frente Amplio, y que eso va a obligar a que luego muchos partidos desaparezcan. No es lo que yo quiera, porque con el fascismo nada, pero yo creo que hay que darle un poco la vuelta a esto del panorama político y cómo ciertas fuerzas con potencial revolucionario se terminan desanimando ante algunos proyectos políticos que simplemente son electoralistas. Yo creo que no por ser, bueno, alguien extraño, solo puedo hablar de cosas y gente extraña. También podemos hablar de política y yo desde ahí me instalo como, además, candidata por toda la región de Valparaíso. Yo entiendo que operan los distritos. Bueno, yo quiero y puedo ser candidata por todo Valparaíso. Entonces el fracaso va a ser aún mayor. Ahora sí, pasando a la siguiente diapositiva. Bien, siempre un poco lato de explicar de qué va la modernidad y aparte es un tema re apasionante y muy complejo. Entonces yo muy soberbiamente saqué 3 aristas, bueno, o características relevantes para lo que quiero exponer de esto que entendemos como modernidad. En principio me parece importante hablar de la ciencia y después vamos a ver que tiene mucho sentido con estas relaciones de poder y, bueno, y sexualidades. Porque la explicación del mundo a través de los mitos, bueno, ya sucumbió. Entonces todo lo que podemos explicar del mundo, bueno, en principio lo puede hacer el hombre, y además que digo hombre no hablando de la humanidad, sino hombre como aquel sujeto que nace inherentemente con privilegios. Yo he visto que hay una cadena circulando en el Facebook, es como el Me Too, o yo también. Claro, me parece importante que se visibilicen las violencias, sobre todo cuando son además las violentadas, más que las víctimas, las que empiezan a hablar sobre ellas. Y por ahí, claro, también me parece importante que, sobre todo compañeros hombres, claro, hagan como un reconocimiento de las violencias que han perpetrado. Pero no sé hasta qué punto sea efectivo, más allá como de la reflexión del momento. Y además cómo nos entendemos, porque si pensamos que todo el mundo tiene Facebook, es entonces por qué llamamos a votar por Facebook, es un problema. Y además que yo creo que ahí también se está pasando a veces por alto que todo el mundo ahora habla de que es un oprimido, una oprimida. Yo muy humildemente creo que no todo el mundo es oprimido. Yo creo que hay elementos de raza, hay elementos de clase y también elementos de sujetos en cuanto a cómo nacieron con ciertos privilegios. En lo personal, y por una incluso concepción política, yo no creo que el hombre sea oprimido, yo creo que es coartado. La que sufre opresión es la mujer y todo aquel ser humano que no es hombre. Me parece... Después si gusta lo podemos debatir porque es parte también de lo que vamos a seguir hablando. Pero yo creo eso. Y, bueno, la razón vimos que va ligada con la ciencia y esto termina en el tercer aspecto, que es la dominación de la naturaleza. Yo no sé si alguna vez en el colegio le hicieron leer Doña Bárbara o si luego vieron la telenovela. Hay ya hasta 3 versiones, la del 60, la del fines de los 90 y otra que salieron. Yo he visto las 3. Esta última es muy mala, bueno, llegué como al capítulo 5 y ya no da para más. Pero yo creo que la primera es muy buena, pero por alguna razón me pasan cosas con la segunda versión, que es la que protagoniza Edith González. Bueno, también me leí la novela, digo el libro, me lo había leído antes, previo a la novela. A la telenovela, digo. Y bueno, pasan cosas ahí. Pero lo que me... Bueno, iba a dar el ejemplo, pero si no se lo leyeran, no sé. Bueno, allí básicamente lo que se postula es que el hombre, que es Santos Luzardo, llega a este territorio de América, a la selva, y
domina básicamente a la mujer que está ahí, que es Bárbara. Entonces, si fija, además tiene un nombre muy evidente, Bárbara. Eso es, Santos Luzardo representa a la ciencia racional que tiene que dominar a la naturaleza indómita representada por Bárbara. Eso es un elemento fundamental de la modernidad. Fue así como podemos entender procesos cruentos como la misma colonización. Bueno, ahí Walter Muñoz habla como que finalmente la modernidad parte con el proceso de colonización. Yo no sé, pero habría que darle una miradita a eso. Bueno, avanzando con esta cosa. Bueno, llego a este concepto, al de ciencias sexuales, que es de Foucault. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos ya la ciencia, que todo lo domina. Fundamentalmente la medicina. Cuando Foucault nos habla de las ciencias sexuales, se está refiriendo a todo este entramado de instituciones que buscan controlar cuerpos y fundamentalmente darle atajo a cuerpos problemáticos. Es decir, que no podrían ser catalogados del todo como hombre o como mujer. Bueno, en rigor, si es que alguien quisiera catalogar cuerpos, habría que hablar de macho, de hembra, incluso de intersexual o de algún cuerpo con otro tipo de combinación cromosomática. Como me imagino ya lo han visto en el curso y en general lo repiten en todas partes. Bueno, igual yo no sé cómo están los colegios católicos con eso, pero en general lo que se dice es que el género es una construcción social. Si estamos de acuerdo en eso, en una cuestión mínima, entonces podemos decir que efectivamente hombre, mujer u otra construcción son precisamente construcciones que se enmarcan dentro de una cultura determinada. Habían lugares para controlar esos cuerpos. Estaban los hospitales psiquiátricos, más conocidos como los manicomios, porque básicamente esta gente siempre presentaba trastornos que vamos a ver ahora en la siguiente diapo. Aquí puse 5 nombres. Y alguien puede espantarse un poco por poner apreciado. Paréntesis. Yo entiendo lo queer como una teoría, es decir, como una forma de entender la realidad. Me parece que lo queer sea la panacea, no. Creo yo que lo queer tiene si se quiere, un potencial revolucionario, eventualmente. Pero implica que lo sea, a mi parecer no. Por lo tanto, para mí me sirve para analizar ciertas cosas, ciertos aspectos de la vida. Pero no podía vanagloriar a la teoría queer, ni tampoco a los exponentes de la teoría. Me parece importante porque si no como que se da la impresión de que una viene como a lanzarle flores apreciado, y me parece que hay elementos de clase ahí que nos abordan, ¿no? O sea, bueno, no todo el mundo se puede hormonar en tranquilidad en su casa, como lo ha hecho Preciado todo este tiempo, y además que sacó un libro, el texto Yonki, porque hay muchas que no pueden hacerlo, no pueden porque tienen que trabajar, y en esos trabajos, en cuanto detectan los cambios físicos, bueno, el acoso se va a dar sí o sí. Yo tuve la experiencia y también la han tenido otras compañeras y compañeros. Entonces, el tema de clase, para ponerlo así, el maricón de Pobla es decodificado como maricón de población. No es decodificado como trans, menos como queer, aunque en coche sentido decirse que alguien es queer, ¿no? Es decodificado como eso, como un marica. Y eso tiene castigo social. Vayan a decirle ustedes al maricón de Pobla que se hormone, como Preciado. Porque ese maricón de Pobla muy seguramente no va a tener ni siquiera casa propia para empezar a hormonarse, como si lo tuvo Preciado, que además se la pasaba, bueno, me parece bien, quien pueda hacerlo, perfecto. Pero ella o él se la pasaba de hotel en hotel inyectándose hormonas. Posterior, eso lo cuenta en su libro, el texto Yonki, posterior a sus citas románticas con la pareja de turno, que eran... Yo les invito a leer ese libro, porque es muy interesante, más allá de los desacuerdos. Bueno, dicho eso, nombres, Karl Heinrich. Ahora, ¿por
¿por qué estamos hablando de todo esto? La modernidad, estos señores con apellido alemán, bueno, sector preciado. Bueno, porque para llegar fundamentalmente a lo que nos convoca, a mi parecer no es posible hacerlo si es que no tenemos de mínima un contexto histórico para entender por qué estamos como estamos. En definitiva, ¿cómo llegamos a esto? De que si no te hormonas es un problema. Brevemente, Heinrich hablaba de esto, es a fines del siglo XIX. Heinrich particularmente entre 1864 y 1865, obviamente Europa, Alemania. Planteaba que existían los uranistas, que básicamente un tercer sexo, en breve. Él se sentía, de hecho, una persona uranista. Los uranistas, las uranistas, eran personas que tenían un alma femenina. Bueno, si se fijan, ese ha sido bueno, claro, como el argumento, o bueno, ya dejémoslo en argumento, que se ha tenido desde el discurso médico para hablar de transexualidad. Heinrich lo que nos dice, en el fondo, es que hay algo que no correspondería atrapado dentro de un cuerpo. Acá le puso alma. Hoy se conoce como una persona encerrada en un cuerpo de otra persona. Yo tengo una persona encerrada dentro de mí. Ese es el discurso médico de la transexualidad. Bueno, lo vamos a ver luego. En medio de toda esta efervescencia racional de la medicina, surge el segundo nombre, Krafft-Ebing, y habla de que existe una metamorfosis sexual paranoica. Kafka, ¿no? Como que te despiertas por la mañana y te encuentras con una sorpresa, eso es. Él decía que te despertabas, básicamente, y estabas en el sexo opuesto. Ahora, ¿eso era así? No, porque él decía que era producto de la paranoia, de esta persona que tiene muchos trastornos, por lo tanto se está imaginando que se despierta en el cuerpo del sexo contrario, como se utilizaba. Ambos, tanto Heinrich como Ebing, estaban muy pegados con la homosexualidad. De hecho, producto de esta teoría de los uranistas de Heinrich, es que se empezó a hablar en el 1869 de homosexualidad, previamente tal. Ahí es cuando se acuña el término. O sea, en 1869 se le da un nombre a todas esas personas que se escapaban de lo que se va a conocer luego después del régimen heterosexual, que es un término, bueno, una teoría que va a acuñar Monique Wittig en los 70, donde además habla de que las lesbianas no son mujeres en cuanto se construyen por fuera de la lógica heterosexual. Ahora, esas son las lesbianas del 70. Con todo respeto, pero las lesbianas del 2017 son muy diferentes a esas lesbianas, porque son otras vivencias, incluso otras violencias que les atraviesan el cuerpo. Y no solo lesbianas, sino que colas en general. O sea, el potencial de la loca o del cola fue cooptado básicamente por las zapatillas Nike. Una zapatilla Nike rosada y es maravilloso. Y ya está. Hirschfeld, entonces, a diferencia de los anteriores, fue el primero que tuvo un quiebre se desligó completamente de lo homosexual. Y dijo, esto no tiene que ver con la orientación sexual, no tiene que ver con quien a mí me guste, sino con un deseo propio de expresar mi identidad como a mí se me antoje. Por lo tanto, hablaba de, bueno, él lo puso en masculino, los travestis. Y tenía un concepto que eran los estados intermedios de otros caracteres psíquicos, un poco largo, ya, pero con eso se refiere básicamente a lo que acabo de decir, ¿no? Que mi construcción identitaria no está dada con quien yo me quiera o no me quiera meter en la cama, o en otros lugares. La siguiente persona, Havel, bueno, hay que decir que Hirschfeld, al igual como Heinrich, eran sexólogos, y los dos además eran periodistas, eran activistas.
Hirschfeld fundó en Alemania dos espacios. Uno que acogía a estas personas problemáticas y otro espacio en donde hacía activismo propiamente tal. Y habían muchas y muchos activistas que estaban en ese instituto de Hirschfeld que interactuaban ahí con lo que la medicina entendía como pacientes, pero que Hirschfeld entendía básicamente como personas que llegaban porque eran incomprendidas por la sociedad. El siguiente nombre es Havelock Ellis y nos habla de esta inversión estético-sexual. Bueno, hablamos de teoría queer. Yo no sé si la han leído, pero básicamente lo que quiere decir con esto Havelock Ellis es que es posible construir la identidad con una suerte de performance social. Es decir, es posible que a mí me lean de una determinada manera si visto con determinadas prendas. Entonces, si alguien usa falda, es posible que le lean como una mujer, o por lo menos como un cuerpo o un sujeto que no es precisamente un hombre. O sea, como para ponerlo en simple. Y hablaba de lo queer porque, bueno, en breve, como que Judith Butler habla de la performance, ¿no? Que el género es básicamente una performance y que tiene que ver, entre otras cosas, porque hay muchos más elementos, pero entre uno de los elementos tiene que ver con las prendas. Entonces, entre paréntesis, terminamos un ciclo de talleres con la Red de Bibliotecas Populares hace como 2 meses y allí hicimos 8 sesiones con muchas cosas de estas. Y allí hicimos el ejercicio de construir sujetos. Y le preguntamos a muchas de las personas que estaban ahí cómo entendían a las mujeres, cómo entendían al hombre, y muchos construyeron a mujeres con falda, otros sin falda, y hubo un grupo que construyó a una persona que usaba falda, pero tenía barba. Entonces, el grupo decía, pero les ponemos este problema porque, claro, usa falda, y claro, socialmente, pero tiene barba. Entonces, si a alguien solo le ve la falda, mujer sería. Pero si a alguien le ve la barba, no es mujer, ¿no? Y una persona de atrás del grupo saltó, literalmente saltó de la silla y dijo, es que todo eso se soluciona con el bamboleo. Si se mueve de manera femenina, es mujer. Eso estaría bien. Y la última, Preciado. ¿Por qué la pongo acá? Además, Preciado es tan actual, a pesar de que viene hace muchos años, pero es actual. No es del 1800 o principios del siglo XX como Hirschfeld. No, la pongo simplemente porque Foucault nos hablaba de las ciencias sexuales, que hay instituciones físicas que están para controlar esos cuerpos, vigilarlos, controlarlos, recomponerlos. Y Preciado dice, nada de eso ya es necesario, porque ahora la forma que tienen de controlarnos es a través de otros dispositivos, como las famosas pastillitas llamadas hormonas. Eso ya es, dice ella, un arma de opresión en algunos casos, pero y un arma de dominación en general. Yo no me caso con nada de esto, simplemente expongo y ahí ustedes verán si les hace sentido o no. Avanzando. Y bueno, ya, ahora sí, pues, como entendiendo todo esto, que yo sé, perdón que fue un poco denso, pero podemos comprender por qué hemos llegado a este discurso de lo transexual y qué tiene que ver esto con estas lógicas de poder. Bueno, existe todo un entramado médico con hormonas, sin hormonas, con hospitales, sin hospitales, que lo que han hecho es solucionar los problemas de estos cuerpos. Avanzando, sí, porque quiero... Bien, es una cita un poco extensa, la voy a leer con rapidez, pero se va a entender. Ya, pero realmente no entiendo a una mujer que se sienta mujer y quiera conservar su pene. No sería el caso más ejemplar de transexual. Y luego también es que está ligado a las hormonas. Si tú no te operas el pene, sigues segregando testosterona.
y tus rasgos siguen siendo masculinos y acabas siendo un hombre con tetas. Yo lo siento por los que dicen que puede haber un tercer género o más. No. Hay hombres y hay mujeres. Bueno, acá el nombre que aparece, o que aparecía en el texto, es el de Marta. Seguramente no se llamaba así. Mi crítica es hacia Marta de lo absoluto. Mi crítica es hacia una estructura, hacia todo un discurso médico que le ha hecho pensar a Marta que cualquier persona que no se someta, o más que someterse en muchos casos, que no decida optar por un tratamiento hormonal u alguna operación, la han convencido de que entonces no es la transexual verdadera en este caso. Ese concepto de transexual verdadero, que les parezca irrisorio, o espero que les parezca irrisorio, es de Harry Benjamin, que fue un discípulo del señor Hirschfeld. Hirschfeld fue un judío. Ustedes comprenderán que llegada la década del 30, en Alemania, los judíos no la tenían tan fácil. El instituto de Hirschfeld desapareció, pero como Benjamin era un discípulo muy inteligente, agarró muchos de los estudios de Hirschfeld, bueno, además sus propios apuntes, y se fue a Estados Unidos. Y allí empezó a desarrollar teoría. Y así en el 48 es que conoce el caso de una persona que no estaba conforme en su cuerpo. Y surge allí, bueno, surge en los 70 en verdad, el concepto de disforia de género, que es la respuesta precisamente a ese cuadro. El tema con eso es que las personas, para demostrar que eran transexuales o que se sentían viviendo en otro cuerpo que no les correspondía, tenían que desarrollar performance. Sigue ocurriendo en algunos lugares de España, como Cataluña. Igual acá en Chile pasa, básicamente con el doctor Macmillan. Aquí me refiero con performance. Bueno, que sobre todo las compañeras, porque también el machismo es brutal. O sea, el castigo es sobre todo a las trans. Lo hemos hablado ya muy latamente con distintos compañeros y compañeras, y es que incluso el privilegio, pero incluso hasta ese privilegio de lo que tenemos como hombre se extiende a los cabros trans. Y es brutal porque no nos parece que nadie deba ser violentado, pero si va por la calle, el cabro trans, si se viste con prendas asociadas como al hombre, pasa como una camiona. Eso lo hemos hablado con distintas cabras y cabros, como claro. Si alguien le grita algo, le va a gritar camiona. Pero, en el fondo, el hombre que decida usar prendas femeninas va a llegar a ser incluso castigada con la muerte, que rigore el asesinato. Pero previamente a eso es castigada con violaciones. Porque como lo dice Segato, parte de la dominación de la violencia patriarcal se da precisamente en este verdadero ritual de la violación, donde hay toda una preparación por parte del hombre que la perpetra al momento de violar y cómo violar a esa persona que quiere dominar y específicamente en este caso castigar. En todo caso se da la violación entre hombres también. Y acá como que uno siempre escucha, ay bueno, pero hay mujer, hay los hombres, claro, también son violados. Sí, pero la gran mayoría de violaciones que sufren los hombres son por parte de otros hombres. Entonces yo creo que hay algo ahí que deberíamos empezar a desentrañar porque es preocupante y muy peligroso. Porque además mucha de esta gente que nos viola está, espero que no está acá, pero puede estar acá y está cruzando la calle. Está en la persona que nos ofrece ayuda en la calle. O sea, el otro relato, el segundo y el último. Aquí se dice que cualquier persona que se siente femenina, pues es una mujer transexual. Incluso si eres un señor que va a su trabajo con corbata y todo. Es lo políticamente correcto decir que cualquier persona es una mujer transexual. Yo no estoy de acuerdo con esto. Es lo mismo con los chicos transexuales que quieren mantener los ovarios y asumir de machote. Y al mismo tiempo pueden embarazar, amamantar. Pues no se puede decir que sean hombres.
Bueno, está nuevamente, y nuevamente la crítica no es hacia Rosa, la crítica es hacia toda esta estructura que no nos ha permitido pensarnos de otra manera. Si hay un compañero o compañera que dice que es una mujer y que está atrapada en el cuerpo de un hombre, al menos yo, no se me ocurriría decirle que está equivocada, porque eso es parte de su subjetividad. Y además porque yo creo que es muy violento andarle diciendo a otra persona cómo se tiene que sentir. Una podrá tener desacuerdo con todo el discurso estructural que hay atrás, pero no puedo estar en desacuerdo con cómo se sienta esa persona. Avanzando con la... Gracias. Bien, esto hablábamos de Benjamin, breve. Benjamin vino estudiando este fenómeno desde los 30. Ya sabemos que estuvo en Alemania con Hirschfeld, luego llega a Estados Unidos, conoce a esta persona que en ese momento no recibía el nombre de transexual. O sea, la denominación el concepto transexual surge recién en 1967, bueno, también en Estados Unidos, y precisamente de un libro que escribe Benjamin, que, bueno, está en inglés, pero en castellano es El fenómeno transexual. Hasta ahora yo no lo he podido encontrar en español. Si alguien puede, estaría bueno, pero igual la versión en inglés está en la internet. Entonces, si alguien lee inglés, o más o menos, sí se puede leer. Yo que leo más o menos he podido avanzar rápido. Y bueno, resulta que en los 70, también en Estados Unidos, surge el término transgender. La advertencia que hicieron cuando surge este término en medio de toda una problematización de precisamente estos cuerpos problemáticos, de que cómo era posible que todos estuviéramos atrapados en otros cuerpos, se advirtió que transgender no podía aplicarse a otros contextos, porque precisamente ese transgender había nacido en un Estados Unidos de los 70 y que iba a ser muy distinto a América del Sur, o si se quiere también el Abdala de los mismos 70 o el Abdala del 2017. Eso quedó muy encapsulado en Estados Unidos. Había mucho de intelectualidad y academicismo, bueno, perdón, y desde la academia dando estas discusiones, pero no había bajado como a un activismo más de calle. Es recién en los 90, un poco de la mano de lo que ocurría en los 80, con una serie de activistas, organizaciones no gubernamentales, no institucionales, que estaban tensionando todo el discurso del establishment homosexual gringo respecto de lo que se ha conocido como la epidemia del SIDA. Estos grupos no eran precisamente el hombre homosexual blanco que hablaba inglés a la perfección. Eran muchos personas extranjeras, era la marimacha, era la travesti, que tenía todas las ITS del mundo, era, en fin, todos los cuerpos raros, todas aquellas personas que habían sido expulsadas de todas las estructuras, se reunieron allí en ese momento para tensionar el discurso oficial. Ahora, ¿esto cómo se le llamó? Queer, precisamente. Que queer es básicamente lo abyecto, lo sucio, lo que no queremos ver. Igual quiero decir que lo queer no surge en los 80 en Estados Unidos. El concepto propiamente tal es del 1700, como de la época victoriana de Inglaterra, en donde queer, que era precisamente lo abyecto, daba cuenta de todas, es que no eran ciudadanos, de todos estos elementos humanos que habitaban la ciudad que no iban acorde al modelo de desarrollo, que es lo que nos propone la modernidad. Tenemos que desarrollarnos para el futuro. Una mujer estéril no puede contribuir a ese futuro. El mendigo no va a contribuir a ese futuro. Por lo tanto, no son modelos
a seguir o a desarrollar como sujeto social. Y mucho menos entonces puede alcanzar el estatus de ciudadano. Bueno, en los gringos, en Estados Unidos del 80 había mucho ciudadano homosexual. Y por otra parte,